Computer, excelente, ahí está grabando. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a la segunda edición del curso de Introducción al Budismo. Y hoy vamos a hablar un poquito de los personajes y conceptos del primer budismo. Esencialmente, como ya lo hice la vez pasada, voy a hacerlo simplemente un breve repaso, así, porque hoy tenemos aparte un montón de material. La clase es una clase mensual, es online, es autocontenida, es decir, no es necesario haber visto la clase previa o saber de las cuestiones posteriores para hacerlo. El enfoque que le estoy dando a esto es puramente académico. ¿Saben qué? No estoy, espérenme un segundito, estoy viendo una cuestión. Ahora sí. Como les decía, el enfoque es puramente académico. No estoy basándome en ninguna escuela en particular, ¿no? En ese sentido. Entonces, voy a intentar. ¿Ahí ven bien? Más o menos esto. Es decir, no estoy basándome en ninguna postura en una escuela en particular, sino estoy intentando basarme lo más posible en lo que sería una aproximación académica al tema, ¿no? Esencialmente, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Fede Andino, yo soy el maestro presidente de la tradición Palensaki acá, y también soy profesor en UNTREP, y soy miembro de ALADA, que es la Asociación de Orientalistas de toda América, ¿no? El formato es 1 minuto 15, que hacemos de temas, y esencialmente 15 minutos de preguntas y respuestas. Si hay cualquier pregunta y respuesta sobre el tema, yo la puedo responder acá, o me pueden encontrar por Facebook, por mi página, o mandarme un mail a yeshedorje@sakia.com.ar. Y esencialmente, ¿cuál es la idea? Yo voy a intentar mostrar todos los términos que son generales del budismo en sánscrito o pali, para que sea un poquito más fácil la búsqueda después online, si ustedes quieren buscarlo. El sánscrito es el latín del budismo, con lo cual es mucho más fácil encontrarlo en sánscrito que por cada uno de los idiomas. O sea, por ejemplo, yo cuando hablemos de karma, yo voy a decir karma en vez de kama, en vez de decir le, por ejemplo, que es la forma tibetana en que uno dice karma, para que sea más fácil buscar. Salvo que sean cuestiones puramente de cada escuela, que todavía no estamos en esa parte, en el cual en ese caso vamos a poder pasar al coso. Espérenme un segundito que mando. Ya estoy en curso. Espérenme un segundito que ya están toda la gente que tendría que haber estado antes y no estuvo, así que denme un segundito. Mil disculpas por esto, gente que está muy colgada. A ver. Ay, justo yo. Justo Seba te estaba por mandar el cosito. Listo, gracias Fede. Ahí estaba, 5 minutos que está buscando el link. Ya estoy, gracias. ¿Listo? ¿No hay problema? Entonces, decíamos, ya está la parte del Pali. Y hoy la idea sería hablar un poquito de los personajes y de los conceptos del primer budismo. ¿Qué quiero decir yo con el tema del primer budismo? Esencialmente, vamos a ver que hay todo un problema de establecer cuándo budismo va cambiando. No es tan claro como nosotros lo podemos ver hoy en el siglo XXI, sino que es un proceso que llevó siglos directamente, ¿no? En cómo fue generado. Y realmente tuvo un proceso complejo y largo, ¿no? Con lo cual, a veces es difícil decir, bueno, hasta acá llegó hasta acá llegó, por ejemplo, las escuelas Nikaya, acá empezó el Mahayana. Yo lo voy a intentar definir de esta forma. Es todo el budismo que pasa desde lo que es del principio de la vida del Buda hasta lo que viene a ser el tercer concilio, ¿no? Después vamos a ver bien en qué momento pasa eso, pero es el momento que menos sabemos del budismo, ¿no? Los autores principales que yo tomé este curso es Badenmeier, Davidson, Rahula, Gombrich, Samuel Davis y Hamilton Blitt. Y como decía, el foco es intentar entender quiénes son los interlocutores en este momento y cuáles son las enseñanzas principales del tiempo del Buda. Yo creo que hace una mini aclaración.
que muchas veces, antes de empezar ya directamente con los personajes y empezar con el Buda, no tenemos absolutamente nada escrito de los tiempos del Buda. Todo lo que tenemos son registros orales, todo lo vamos a ver después, más adelante, pero es muy difícil determinar qué es. Entonces yo me voy a enfocar esencialmente en aquellas personas y en aquellos conceptos que estamos seguros que fueron dados, porque hay otras fuentes que nos dicen que en realidad, más allá de lo que uno lea en las fuentes pali o sánscritas, igual claramente hay otros, digamos, hay otras personas que cuentan eso en otros sistemas, con lo cual estamos seguros que existió. Y el primer problema de este gran tema de saber qué pasó y qué no pasó es con el Buda mismo, ¿no? Hay un tema muy importante que tiene que ver con la datación del Buda. Yo acá puse una fecha, que es la fecha que está tomada como por más consenso, que es 563 a 483 antes de la era común, pero la verdad es que no sabemos exactamente cuándo vivió el Buda. Por mucho tiempo no sabíamos si había vivido, hasta que se empezaron a encontrar fuentes Jain y fuentes de otras escuelas, como Sajivikas, en las cuales mostraban o comentaban algo del Buda. Entonces, realmente cuesta mucho datarlo, simplemente ya sabemos más o menos por cuándo vivió. Ahora, en la India, obviamente los calendarios que se seguían no eran los calendarios que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, es muy difícil poder establecer una datación fidedigna. Por otro lado, ni siquiera los calendarios indios mismos han quedado en column, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como Yotish, que es la parte de astrología y calendario más clásica de la India, la que ustedes si van hoy a la India pueden conseguir una tirada calendárica, tampoco está disponible en esa época, con lo cual es complejo datar al Buda, es muy complejo datar al Buda. Lo que sabemos por la serie de interlocutores que hubo es que tenía que ver con la época del imperio de Magadha, que era un imperio extremadamente poderoso en lo que sería el noroeste de la India. Lo que hoy sería una parte de Nepal y otra parte la India. En la zona, si ustedes quieren una zona más geográfica, la zona cercana a Varanasi, ¿no? El Buda nace en Kapilavastu bajo el reinado de un rey que se llama Bimbisara. Bimbisara va a ser probablemente el principal sponsor del Buda en los tiempos en que él que era un joven, y luego su hijo Ajatasattu, perdón, va a ser esencialmente el principal de los reyes que está en la zona, con el cual va a tener una relación más ambigua, ¿no? Va a ser una relación más compleja. El Buda nace, como yo decía, en Kapilavastu, que es un pueblito que es muy interesante, pues esencialmente, como había comentado antes, la vez pasada, el pueblo donde nace el fundador de la Yamkia, ¿no? Entonces, él nace en una zona en la cual ya había muchísimo movimiento a nivel de prácticas y muchísimo movimiento a nivel de personas que estuvieran haciendo algún tipo de camino espiritual, pero nace dentro de una familia de guerreros, yonos kshatriyas. Ahora, hay una cuestión que es compleja, que es que generalmente la gente tiende a asociar las varnas, las castas, automáticamente con ocupaciones. No necesariamente era así. Podemos ver que, por ejemplo, Suddhodana, su padre, tiene un nombre raro para un guerrero que significa el que hace arroz puro, ¿no? Entonces, uno podría pensar, un guerrero que se llama así, como que no es muy, ¿cómo se llama? No es muy guerrero, ¿no? Probablemente fuera lo que nosotros podríamos pensar una familia acomodada, digamos. No necesariamente de clase alta, no de la nobleza, pero sí una familia de buen pasar. Una clase media alta, diríamos, ¿no? En cuestiones más contemporáneas. Un gran problema que tenemos, como no tenemos nada escrito, es que tampoco sabemos exactamente qué pasó con el Buda, cuál fue la vida del Buda. Tenemos simplemente rasgos que los hemos construido en base a cruzar textos y cruzar textos. Hay toda una historia muy linda de que el Buda era un príncipe que nace en el palacio del rey Suddhodana y que vivían reyes. Eso, la primera fuente que tenemos es Buddhaghosa, que vive casi 1000 años después del Buda, ¿no? Por supuesto, es una fuente tradicional. Yo entiendo que la fuente tiene
tantas características mitopoéticas del estilo indio, el príncipe que nace con un destino marcado, el padre que de alguna forma quiere interrumpir los dioses, el escape del príncipe para buscar la liberación, que es muy difícil realmente encontrar al Buda, la persona, a Gautama Shakyamuni, dentro de esa narrativa. Es muy difícil. Esto en la India pasa muchísimo. Fíjense que, por ejemplo, Mahavira, que era el último grandes Tirthankarayanas, como yo había contado otra vez, en una escuela muy parecida al budismo, nace tradicionalmente como un príncipe dentro de una casa noble y el padre quiere que no siga el camino de la sabiduría, entonces le pide practicar. Son temas que se repiten muy similarmente. Lo que nosotros sabemos es que el Buda nace en la familia de la clase Kshatriya, la familia de los Shakyas, y en esa familia, por eso el epíteto Shakyamuni, Muni significa sabio, es el sabio del clan de los Shakyas, y una familia tenía cierto control y cierta independencia económica, pero eran clientes del rey Bimbisara dentro del Imperio Magadha. Sabemos que el Buda en sí estudia por lo menos bastantes artes y discursos, si bien no tiene la formación brahmánica que un brahman tendría, claramente ha tenido contacto con los brahmanes, por lo menos a nivel de debate y enseñanza, cuando nosotros después vemos las formas en que se dirige hacia los brahmanes. Richard Gombrich, que nombré antes, tiene una teoría muy interesante de que el Buda viaja hacia Magadha, para aprender Magadha, como yo decía, era el centro del imperio y era un lugar de bastante enseñanza, y ahí encuentra muchas posiciones diferentes filosóficamente hablando, porque si bien nosotros tenemos la idea de que el Buda como que nace en un vacío, es claro cuando uno ve algunos discursos del canon Pali o ve algunos discursos del canon sánscrito, que el Buda rápidamente puede discutir y conoce los planteos de las escuelas principales de esa época, la filosofía está dando vuelta, con lo cual hay una teoría de que probablemente haya estudiado de forma sistemática fuera de su casa, por toda esta cuestión de que cuenta la historia y la leyenda que el Buda queda atrapado en su casa hasta los 29 años. Eso probablemente no haya sido así. Él a los 26 años se recibe como esposa a Yashodhara, otra persona de la casta Kshatriya, con la cual tiene un hijo, Rahula. Y a los 29 años, él cuenta la historia que tiene 4 visiones. La visión de un hombre que teóricamente el Buda nunca había salido de casa, él tiene una visión de un hombre mayor, de un hombre enfermo, de un muerto y de un rishi. Un rishi es un sabio, ¿no? Y cuando ve al rishi, primero con las 3 primeras visiones él se asusta y dice, ¿qué es esto de la existencia? Y cuando ve al rishi dice, ¿qué es esto cómo está tan sereno? Quiero ser eso. Y luego se escapa de su casa a los 29 años. Probablemente lo que haya sucedido es que el Buda en realidad haya sido el camino de tantos hijos de las castas altas y medias indias, que es tener la posibilidad de ir a buscar una enseñanza espiritual y una experiencia espiritual. Mucho se ha escrito últimamente sobre el hecho de que el Buda deja de ayudar a su pequeño hijo Rahula a cargo de su padre y se va. Tradicionalmente la respuesta a eso es, el Buda fue libre a todos los seres, pero esto implica aceptar un poco esta idea de que el Buda era un príncipe que vivía aislado de todo el mundo, ¿no? En una casa encerrado y no veía a nadie que era anciano. Eso sabemos que es muy poco probable que haya sucedido. Ahora, en la India, el ir a buscar un camino espiritual, sobre todo en la India de esa época, dentro de la casa de un noble, no estaba mal visto. Queda dejando a la familia, porque esencialmente el primer deber de un hijo de un clan importante era proveer herederos. Una vez que el heredero estaba proveído, y el Buda tenía 29 años, nosotros lo vemos como alguien muy joven, pero en esa época era alguien que podríamos decir ya con una madurez bastante grande, no iba a servir a un ejército, como probablemente tuvieran que servir en un momento sus contemporáneos, y ya tenía un heredero. Con lo cual, en realidad, uno podría pensar que en el contexto de esa época, el Buda había cumplido con su deber, y se retiraba a meditar, cosa que no estaba mal vista, sino que estaba bien vista. Era como tener en Europa medieval un pariente en la iglesia, como obispo, considerando aparte que el Buda tenía bastantes primos, tenía muchísimos primos que vivían con el clan mismo,
Con lo cual no es que dejaba a su familia desvalida, dejaba en cualquier caso a su heredero y a su esposa, cuyo fin esencialmente era un fin procreativo en esa época, por lo menos a nivel digamos, del casamiento, en manos de su clan. Tampoco de su padre en sí, porque el padre tampoco tenía tan, los padres tampoco tenían tan centralizado el, el gobierno, sino de un clan extendido. Entonces, en esa forma uno puede ver por qué no el primer budismo no hace mucho énfasis a esto. El Buda había, así decirlo, había ya cumplido con sus obligaciones filiales y decide hacer una cuestión de mucho prestigio, que es ir a retirarse a buscar la iluminación. Y para esto, otra cosa que es muy extraña, que no sé por qué no se, en los discursos budistas tradicionales no se enfatiza, el Buda va a buscar dos maestros, porque él comprende que necesita cierto entrenamiento, y tiene dos maestros. Muchas veces parece que el Buda se le hubiera ocurrido meditar solo, o se piensa que el Buda se inspira para meditar y crea su propio sistema de la nada, pero no, siendo que estaba en una zona que imperaba el Yamkya, se acuerdan que había nacido en Kapilavastu, donde estaba fundado los Yamkya. El primer maestro que va a buscar es Alara Kalama, que es un gran maestro Yamkya, y le pide aprender meditación. Él practica un tiempo bajo Alara Kalama y llega a un dhyana, una absorción bastante alta, tanto que Alara Kalama decide empezar a formarlo como su una cabeza de un grupo más pequeño que él quería armar. Pero el Buda, en ese momento todavía Siddhartha Gautama, no considera que esto sea necesario o útil como para la iluminación, sino que dice, lo que me falta es otra cosa. Entonces, primero deja a Alara Kalama y va a buscar a otro maestro, encuentra a Udaka Ramaputra, uno de los dos hermanos Ramaputra, que eran dos maestros muy famosos, que hacen más énfasis en algunas técnicas similares de Shamatha a la que tenía Alara Kalama, pero hacen más énfasis en unas cuestiones más ascéticas, más de tapas, lo que sería como el sacrificio ascético, el quedarse quieto, el no moverse. Y consigue un poquito, un día todavía un poquito más alto. Y Udaka Ramaputra de vuelta le dice, bueno, excelente Siddhartha, por favor, vení y ayúdame con unos grupos. Siddhartha también dice, esto no es lo que estoy buscando, y entonces, al haber visto que una cuestión ascética funciona, le ayudaba un poco, parte al medio de la selva india, y encuentra 5 renunciantes, que después vamos a verlos, que son 5 personas que se habían dedicado la vida a intentar iluminarse, solos en la selva. Se junta con ellos 5 y empieza el periodo más duro de ascesis del Buda, en el cual la imagen que acompaña esto es una imagen tradicional que se llama el Buda hambriento, el cual casi se deja morir de hambre, haciendo ascesis para intentar liberarse. Hasta que un día quiere cruzar hay una joven que se llama Suyata, que está caminando cruzando un arroyo, quiere cruzar el arroyo es muy pequeño, llega a ser la profundidad de menos de su rodilla, pero está tan débil que el agua lo tira y casi se ahoga. Entonces, cuando sale todo agitado, todo intentando levantarse, él dice, esto tampoco puede ser iluminación. Si casi me ahogo en un arroyo que es exactamente el tamaño como para no ahogarme. Casi no le entra en la cabeza y sin embargo se ahoga. ¿Cómo puede ser que esta sea la iluminación? Entonces sale y Suyata le hace una ofrenda de comida y él por primera vez en varios meses empieza a comer. Y los 5 compañeros dicen, ah, Siddhartha ha dejado el camino, se ha vendido, por así decirlo en términos más coloquiales. Pero Siddhartha está convencido que eso no es. Entonces ahí él va hacia el árbol Bodhi, que es un árbol pipal que está en Bodhgaya, se sienta, toma el voto de no levantarse hasta haber comprendido la naturaleza extensa y iluminarse, y a lo largo de algunos textos dicen 7, 21 noches, algunos textos dicen la misma noche que se sienta, tiene varias experiencias que culminan con la iluminación en el momento de que sale el sol. Y ese momento es en el cual Siddhartha Gautama se transforma en el Buda, el despierto, o el Tathagata, que así se ha ido, ¿no? Pero el problema básico que tiene en el momento que se ilumina es que comprende que no lo puede comunicar mediante el lenguaje. Que el lenguaje sí es inadecuado para transmitir la experiencia. Entonces, él decide quedarse sentado donde estaba e intentar simplemente vivir como un Pratikya Buda. Un Buda que se despertó por sí mismo, pero que no enseña. Ahí aparecen los grandes dioses, Mahendra, el rey de los dioses,
junto con el resto de los dioses y le piden, por favor, adquiera la rueda del Dharma, es decir, enseña esto para que la gente pueda liberarse. Y entonces el Buda empieza su carrera de predicación y de práctica, carrera que empieza a los 35 años cuando se libera y le dura hasta los 80 años, que es cuando muere. En los cuales siempre, generalmente, su esquema es el mismo. Él da charlas, él da, generalmente al mediodía, da alguna enseñanza, él siempre va a pedir comida con un pequeño jarrito en la mano, pide la comida, y una vez que se la dan, generalmente da un discurso como forma de pago, y luego se la pasa meditando y esencialmente organizando la Yanga, la comunidad de practicantes. Él empieza de a poquito a tener cada vez más gente, más gente, más gente, con lo cual empieza a preocuparse. Van a ver en el Buda por ahí los textos que podemos cruzar entre varias fuentes van a hablar de un Buda que por un lado era una persona que meditaba, pero que por otro lado tenía un gran nivel y un gran pensamiento organizativo. Yo creo que es una cosa vital para que haya podido sobrevivir la primera Sangha. Y vamos a encontrar que también es una persona que constantemente está reviendo lo que plantea y cómo lo plantea. Vamos a encontrar diferentes discursos del Buda a diferentes niveles, reflejando esta preocupación por la transmisión, que yo creo que es la preocupación esencial del budismo, ¿no? Como decía, esto dura más o menos hasta los 80 años, momento en que muere. El Buda, con el momento que se libera, alcanza el nirvana, según los términos del primer budismo, y cuando muere alcanza el paranirvana, es decir, todo se ha liberado totalmente, ya no existe ni siquiera digamos, el cuerpo, ¿no? O no hay forma de contactar, por así decirlo, el Buda en sí, una vez que alcanza el paranirvana, según el primer budismo, como yo decía. Y la muerte del Buda es una muerte extremadamente humana, que es una cuestión que a mí siempre me ha parecido muy interesante. En comparación a otros fundadores de los movimientos religiosos, tanto desde la India, por ejemplo, Mahavira muere y se ilumina y nace en el cielo, o por ejemplo, para ver, ¿cómo se llama? Los fundadores, por ejemplo, los grandes maestros como Shankaracharya mueren también y se iluminan de forma muy simbólica, o los fundadores de otras religiones. Uno puede pensar simplemente en, como se llama, Zoroastro, ¿no? Perseguido por sus enemigos y muriendo como desafiante, bueno, Cristo o Mohammed. El Buda muere de forma extremadamente humana, que es que come comida en mal estado, come cerdo en mal estado, se descompone y muere. Muere rodeado de su gente, muere rodeado de sus compañeros de camino, pero muere de una forma muy humana a los 80 años. Esto es tan humano que, de hecho, vamos a ver que después varias tradiciones como quieren encontrar una vuelta para mostrar que en realidad es la enseñanza, pero yo creo que, si me preguntan a mí personalmente, yo creo que justamente lo bueno que tiene Buda como figura es que muestra esto, ¿no? Un texto de Kannon Pali, cuando habla de su muerte, él dice, todo es impermanente, yo también, eso, tío, de esa forma muere. Esta es, de forma muy breve, la carrera en general del Buda. Pero el Buda, si bien claramente era el personaje principal de todo el budismo, no es el único, sino que van a encontrar que el primer budismo está marcado mucho por las diferentes personalidades que interactúan. Las primeras 5 personalidades que interactúan son los primeros 5 discípulos, 5 compañeros en el camino, que son Kondana, Vadilla, Bapa, Mahanama y Asaji. Especialmente Asaji es el principal de estos discípulos. Y estos no solamente son los 5 discípulos que por un lado son como el último momento de enseñanza de Siddhartha Gautama, sino que cuando él se vuelve el Buda, se ha iluminado, lo primero que hace es salir en un camino a buscar a buscar a alguien en quien enseñar. Primera persona que encuentra es un mercader y le dice al mercader, el mercader lo ve, imagínense el Buda en la cima de sus poderes, ¿no? Se acaba de iluminar, está todo irradiando, y el primer mercader lo encuentra el Buda, y el Buda le empieza a explicar y el mercader le dice, no, no gracias, yo no me interesa. Entonces, el Buda se plantea, ok, no solamente tengo que enseñar, sino tengo que encontrar a la persona correcta. Lo primero que va a buscar es a sus maestros, a Lara Kalama y Dr. Ramaputra, para hablar con ellos. Dice, ¿quién mejor que ellos para entenderme? Pero los dos han muerto, el interín. Entonces, ¿qué hace el Buda? Va a buscar a sus 5 compañeros
Y cuando lo ven llegar, al principio lo ven llegar como vuelta habiendo comido, lo ven llegar como más rozagante. Los 5 compañeros dicen, no, no, ahí viene Siddhartha, el que dejó el camino. Pero cuando se acerca un poquito más, hay algo en él que los atrae y ahí da el discurso, el Dharma Chakra Sutra, que es el primer discurso, el discurso de la rueda del Dharma, y lo da en un parque de ciervos en Sarnath, ¿no? Donde enseña por primera vez el Dharma. Y ellos lo escuchan y ahí mismo, porque la gente que hacía muchos años estaba practicando, comprenden lo que les falta y se liberan y se transforman en arhats, ¿no? Se iluminan. No voy a entrar en este, porque este es del primer budismo, no voy a entrar en la diferencia entre el arhat y el bodhisattva, eso lo vamos a ver en las clases posteriores. Digamos que se iluminan, así sin término. Y entonces ellos son los primeros de todas las personas, los primeros participantes de la sangha, de la comunidad en sí. Y yo creo que en estos primeros podemos prefijar muchas cosas de la sangha, porque vamos a ver que eran esencialmente 5 personas de carácter extremadamente ascético, ¿no? Piensen que estaban metidos en el medio de la selva meditando. Entonces mucho de la primera sangha va a tener que ver con esta impronta ascética que tienen estas 5 personas. De todos ellos, Asahi yo decía que es el más importante porque es el que viaja principalmente a la mayor parte de las cortes, pero los 5 son esencialmente los grandes enviados del Buda en el primer momento de la Sangha. Los otros alumnos un poquito más articulados van a ir después, ahora vamos a ver. Y es gente que es muy simple, es gente que si uno ve los discursos y las enseñanzas que dan tanto el Buda, pero especialmente los 5 primeros discípulos, Badilla de todos probablemente es el que habla de forma más simple, es gente que habla desde una cuestión mucho más experiencial que el Buda mismo, o Shariputra después vamos a ver, en el sentido de que es gente que por ahí no está muy formada, pero que pasó toda su vida buscando la liberación, entonces tiende a ser directo y, y hasta de cierta forma medio burdo en la forma en que lo presenta, ¿no? Por eso después vamos a ver que Shariputra va a tomar principalmente papel de enviado, sino que las cortes principalmente estaban llenas de gente que practicaba dentro de las escuelas brahmánicas, un poquito más elaboradas, o tenía otro tipo de formación, con lo cual el primer budismo tiende a ser como menos complejo de lo que nosotros pensamos en su propagación, salvo en el caso de Buda y Shariputra, que vamos a ver que eran bastante más articulados. Entonces, yo como comentaba, estos primeros 5 discípulos viajan a las cortes, y en la corte del rey de Bimbisara, que se recuerdan el rey de Magadha, va a Sashi, queda de todos probablemente el más de todos los discípulos, y ahí encuentra a 2 personas, que van a ser los 2 discípulos principales del Buda, Shariputra y Moggallana. Shariputra y Moggallana eran 2 brahmanes, o sea, eran de la casta más alta, en los cuales, esperen un segundito que voy a poner a alguien que está en, está en mute, para que lo ponga así, se escucha ruido en el fondo. Como decía, son 2 personas de clase alta que están en el récord de Rey Bizarra, y que aparte de eso ya han tenido varios maestros, están en una búsqueda bastante fuerte. Se han conocido en un grupo de otro maestro previo, que probablemente haya sido un Jaina por formación, y eran 2 compañeros de camino, por así decirlo. Ellos siempre probaban diferentes sistemas espirituales. Un día están en la corte del rey Asaji, siendo brahmanes eran muy bien recibidos, perdón, del rey Bimbisara, y llega Asaji, uno de los primeros 5 discípulos del Buda, y empieza a hablar del Buda mismo. No da una enseñanza, cuenta la historia del Buda. Y Shariputra lo mira a Moyana y le dice, qué interesante esto, vamos a ver a esta persona. Y entonces Asaji les cuenta dicen, ¿cuál es? Dame en una frase la esencia de lo que enseña el Buda. Y Asaji le da su frase que se ha vuelto tan famosa que se transformó en el mantra Dharma, que es el mantra que se utiliza para consagrar todas las cosas del budismo, que es el Om Dharma Hetu Prabhava. Y la frase esencialmente lo que dice es, él les dice, miren, de todos los fenómenos,
el Tathagata enseñó tanto las causas como las condiciones de su creación y cesación. Y al encontrar una formulación tan breve pero tan interesante, Shariputra y Moggallana dicen, bueno, queremos conocer este Tathagata. Y viajan a verlo y se quedan choqueados al ver a Buda Shakyamuni y se convierten en sus dos discípulos principales. Shariputra y Moggallana van a ser esencialmente las grandes fuerzas en la formación de la Shanga y los grandes actores. Yo diría que son, el caso de Shariputra a veces es casi más importante que el Buda en la formación del budismo, ¿no? De los dos, Shariputra va a ser lejos el más articulado de los discípulos del Buda. Probablemente, dicho por el Buda mismo, fuera más articulado que el Buda Shakyamuni mismo. Tenía que ese plus de haber tenido una formación brahmánica que le permitía conocer bien las posturas filosóficas de la época y sobre todo expresar la enseñanza del Buda en una forma todavía más elegante, ¿no? Lo cual le da mucho rédito en todo lo que eran las cortes. Y Moggallana era probablemente de todos los estudiantes de Buda el que tenía mayor cantidad de siddhis, en el sentido de poderes yógicos, ¿no? Desde hacerse grande o pequeño, proyectarse a distancias, hasta leer las mentes de la gente. Y ellos dos van a ser la fuerza que desde el año y medio que conoce el Buda después de su iluminación, o sea, desde los 30 y pico del Buda, hasta casi la muerte del Buda, van a ser las dos personas que más van a forjar la Shanga y probablemente van a ser las dos personas que van a ayudar más a que el budismo sea lo que es el día de hoy. Especialmente Shariputra va a darle al budismo toda aquella legitimidad y todo aquel discurso que de alguna forma le faltaba en las manos de Buda Shakyamuni y va a permitir posicionarse frente al brahmanismo y al sistema védico como una alternativa. Ahora, el Buda pensaba dejar, lo dice varias veces en los discursos, al budismo en manos de ellos dos, pero hay un gran problema. Cuando el Buda tiene 78 años, es decir, cuando faltan 2 años de vida para que le quedan 2 años de vida, Moggallana muere. Y Moggallana muere de una forma muy chocante para un maestro, lo que podemos decir un brujo, ¿no? Bastante poderoso, que es que un grupo de ladrones, para robarle, le pega un cascotazo por la espalda. Entonces el Buda tiene un tema que es, ok, ¿cómo entender esto dentro de un contexto de una persona que hizo tantas prácticas, que se liberó de hecho, ¿no? Que se volvió una arhat, con eso? ¿Cómo puede morir de esta forma? Y el Buda aprovecha esta oportunidad para hacer una enseñanza. Él dice, bueno, pero a ver, mientras estemos vivos tenemos karma. Lo que pasa es que no producimos más. Este es el final del karma de Moggallana y la muerte que le tocaba, ¿no? Pero es un primer movimiento para el Buda, en el cual mucha de la gente de la Shanga se empieza a hacer planteos más fuertes del karma. Después de eso va a haber un montón de discursos relativos al karma y la muerte. Vamos a ver uno después con Mara, que es muy interesante. Y luego pasa que Shariputra se muere 6 meses antes de que se muera el Buda. Y esto es, yo creo, el golpe más duro de todos los golpes que recibió el Buda en la vida, porque esencialmente implica que su plan para la Yanga iba a tener un interlocutor final. Después vamos a ver que la Yanga, cuando hablemos en otras clases de los concilios, lleva mucho tiempo en recuperarse y en reorganizarse, y en esa reorganización aparecen las semillas de lo que es el budismo, las diferentes escuelas hoy en día. Pero la muerte de Shariputra, que es una muerte natural, se muere por cansancio, era muy grande también como el Buda, piensa en esa época, 80 años en la edad heroica, es un golpe fuerte para el Buda en sí. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Se me trabó la presentación? No, ahí está. La familia. Luego, el Buda estaba rodeado de su familia. ¿Se acuerdan? Yo había dicho que el rey, Suddhana, eran todos de un clan que se llamaba el clan de los Shakyas, que era un clan Kshatriya, un clan de guerreros. Suddhana, el padre del Buda, tiene una relación compleja con el Buda. Parecen todas las fuentes más tradicionales dicen que no quería que siguiera su camino y se iluminara. Probablemente simplemente el Buda no fuera la preocupación principal de Suddhana, creciendo y en el momento tras su iluminación. La madre del Buda, que se llama Maya, se muere en el momento del parto y es criado por su tía, Mahapajapati. Es la tía realmente la que es la madre del Buda en sí, se vuelve la esposa de su padre, por
cuestión que era común en esa época en la India. Y es interesante que cuando el Buda se ilumina, lo primero que quiere hacer la tía es estar con él. Entonces, por medio de Ananda, que es ahora vamos a ver quién es uno de los primos y es el principal de los ayudantes del Buda, le pide ser monja. Y acá encontramos estas cuestiones de budismo que nos chocan un poco todavía, pero que hay que ver en contexto. Al principio el Buda no quiere que haya monjas. Cuando le dice a la tía que quiere estar con él y quiere que siga su camino, él dice, no, está bien, perfecto, pero quédate en la casa de mi padre, que ahí podés apoyarnos. Y la tía le dice, no, no, yo quiero hacer lo que hacen ustedes. Y el Buda considera que si permite que haya monjas, desde un punto de vista contextual va a haber problemas porque muchas mujeres van a querer escaparse de la casa y entonces su sangha va a tener problemas. Para lo cual, finalmente, Ananda le hace un planteo bastante interesante que es, bueno, pero ¿cuál es el género de la iluminación y cuál es la identidad? Y el Buda lo acepta, pero le dice, por esto vamos a tener el problema. Es interesante porque muchas veces el budismo se ve en general como algo fuera de contexto. Y yo quiero decir, la postura de entender que las mujeres tienen esencialmente la misma capacidad de iluminación que los hombres, es algo que en el budismo mismo se va perdiendo. A veces se recupera después. Y el Buda, el punto que el punto que levanta el Buda no es un punto metafísico, no es un punto que tiene que ver con una cuestión más compleja, sino puramente con el contexto social. Él tiene miedo que sea tan popular como camino de liberación, que sea perseguido simplemente porque hay muchas mujeres que se vuelven budistas. Esto es interesante porque muchas veces el Buda se presenta como totalmente alejado de la política, y si nosotros vemos los registros, nos damos cuenta que el Buda en sí era bastante claro y estaba bastante preocupado en el impacto social y cultural que tuvieran cada una de sus medidas. Pero bueno, finalmente es convencido y Prajapati se vuelve su primera monja, ¿no? A todo esto el padre, me imagino que ya no le gustaba tanto, pero sin embargo el Suddhana y el Buda, probablemente Suddhana en algún momento no le gustó la idea de que el Buda se llevara a la mayor parte de la gente del clan Shakya, se reconcilian y la tradición dice que el padre del Buda se ilumina en el lecho de la muerte. Al poco tiempo de la muerte, el resto del clan Shakya es destruido por Ajatasattu por una cuestión que es muy larga de explicar y que no tiene mucho sentido. Más algo que decir que el clan intenta capitalizar el nombre del Buda con Ajatasattu y de alguna forma lo termina insultando y el rey como forma de castigo destruye el resto del clan, si bien no toca ni el Buda ni aquellos que se habían refugiado, ¿no? Que habían tomado refugio con él. Otras personas que toman refugio con él es su esposa, Yashodhara, que también se vuelve unas monjas. Yashodhara es otro personaje complejo en el budismo. En muchos casos es considerado como, digamos, sobre todo contemporáneamente, es considerado como una persona que fue en cierta forma víctima del Buda porque la deja, ¿no? Y deja el cargo del hijo. Yo lo que siempre intento ver en contexto es en el contexto en que estaba, en que está inscrito el primer budismo. Como yo decía, no es que agarra y deja a su esposa e hijos solos y sin comida, sino que los deja dentro de un contexto de un clan bastante grande que tenía estas costumbres de vivir de forma totalmente centralizada en un solo lugar, con un montón de gente que cumplía diferentes papeles. Como la esposa, como la tía del Buda terminó siendo su madre, es probable que Yashodhara haya tenido como un lugar bastante preponderante dentro del clan. Sin embargo, ella, en cuanto tiene la oportunidad, se reúne con el Buda, pero vive como monja el resto de su vida y compone unos poemas muy bellos, muy bellos. Y quizás la figura más compleja de esta primera familia del Buda es Rahula, que es el hijo, que ya de entrada tiene un nombre horrible, porque significa el grillete. Tradicionalmente le pone ese nombre cuando el Buda quiere irse a meditar y el padre le pide quedarse, ¿no? O sea, el Buda quería dejar su clan e irse a meditar antes de los 29 años, y el padre dice, bueno, por lo menos dame un heredero, y ese es Rahula, el grillete que lo ata a su familia, por así decirlo. Rahula es un caso extraño porque es el único converso a fuerza del budismo, y Rahula no tenía ganas de ser budista, y cuando se entera que el Buda que se había ido de su casa cuando era pequeño, ¿no?
y estaba vivo y volvía en un momento a Capilavastu, lo va a buscar con un caballo y lo ve vestido como un monje, y entonces dice, monje, soy príncipe Rajula, quiero mi herencia, como para decir que lo reconociera como hijo y que le eligiera todas las tierras que están todavía a nombre de Siddhartha, y Siddhartha dice, sí, no hay problema, le dice a la yanga, métanlo en la yanga, le razonan el pelo a la fuerza, le ponen la túnica, y lo hacen monje medio a la fuerza. Después de eso, se quejó muchísimo Suddhana de esto, se quejó muchísimo Yasodhara, y después el Buda reflexiona y dice que nadie puede ser convertido, ni siquiera los hijos, sin una voluntad de ellos y del padre. Por lo tanto, Rajula queda como monje. Y bueno, fuera de algunas cuestiones no tiene un papel muy preponderante del primer budismo, pero se ilumina esa historia. Luego hay otro primo que no puse acá porque la historia es más larga, que es de Badatta, que es una persona que genera un cisma, pero es menos importante que el principal de los primos del Buda, que es Ananda, que es el primo del Buda, es el ayudante del Buda, y en una forma para mí es el lado humano del Buda, es quien cuando el Buda tiende a volverse demasiado frío, por así decirlo, le plantea los temas. Por un lado, Ananda está considerado como una persona de entendimiento lento, pero gran memoria. Muchas veces en los discursos el Buda dice, si aún tú, Ananda, puedes entender esto, cualquiera lo puede entender, ¿no? Sin embargo, también es la única persona que se le para al Buda y le plantea cosas directamente, como en el caso de las monjas, y que pese a no iluminarse en la época del Buda, por amor al Buda y por devoción, se termina iluminando cuando el Buda se muere, después de la muerte del Buda. Vamos a verlo eso probablemente en la próxima sesión. Pero es, para mí, junto con Shariputra y Mahayana, la tercera figura que es principal en el budismo. Yo diría que en muchos casos es una de las más importantes, porque es la persona que siempre lleva al Buda a ver las cuestiones que él no quiere ver, o que no puede, o que por su perspectiva ya las ha dejado a lado. Por ejemplo, en un momento el rey Ajatasattu está queriendo sacarse un poco de encima del Buda, y entonces le hace un juicio en un tribunal público, y el Buda va, y la gente que va a hablar del Buda, que lo va a acusar, empieza a hablar de que el Buda no respeta los Vedas, y que él no cree que los dioses lo puedan salvar, y que para él lo más importante es el esfuerzo personal de uno, y la comunidad, pero que en realidad las ideas son tan importantes. Y el Buda le dice a Ananda, con lo que me quieren acusar, pero en realidad lo único que hacen es halagarme, ¿no? Porque él considera que está bien eso. Y Ananda le dice con muy buen tino, Otta Tágata es correcto, pero a los ojos de nuestro anfitrión es una acusación igual. Con lo cual, ok, está muy bien lo que planteamos, y está muy bien eso, que se lo vea bien, que se venga como manteniendo la postura de uno, pero el rey, que es el rey que reina acá, lo va a querer echar, ¿no? Entonces, Ananda quizás es unas grandes figuras del primer budismo, y por eso para mí es tan importante. Y luego el primer budismo tiene figuras que son claves en momentos, ¿no? Probablemente la más famosa sea Angulimala. Angulimala es una historia muy interesante, hombre que sostiene que es un primer contacto con las formas más antinómicas de lo que va a ser después el Tantra, ¿no? Y que era, por ejemplo, un discípulo de un maestro, que el maestro lo había mandado a matar gente y cortar sus dedos, y con sus dedos hacer un collar. Acá se puede ver en la imagen que tiene como un collar, es un collar de dedos así, que vive en la selva, y le he dicho que cuando matara a 100 personas iba a alcanzar la iluminación. El Buda escucha en un momento de su vida la historia de un asesino que está matando gente en el bosque, y lo va a buscar, y Angulimala, viéndolo llegar, lo ve y dice, algunas tradiciones dicen que ese era el 100, el número 100 del Buda. Lo va a matar, y cuando el Buda lo ve llegar, se ha vuelto tranquilo y le sonríe, y Angulimala se queda helado, ¿no? Cuando ve eso, se postra frente a la persona y le pregunta quién es, y el Buda le empieza a enseñar, y se transforma en el monje Ahemsika, que es el no violento. Se ordena como monje y se ilumina, pese a ser un asesino de casi 100 personas, ¿no? Angulimala es importante porque de alguna forma es como el límite de aquello que puede ser
aceptado. Angulimala era un asesino serial muy grande, una persona muy ruda, ¿no? Muy burda en su comportamiento, y sin embargo él se transforma en un monje y se ilumina. Y por otro lado, es la persona que hace más énfasis y que se marca muy bien la transformación necesaria para transformarse en budista. Son el primer budismo. El primer budismo era extremadamente no violento. Extremadamente no violento. Como monje, Ahimsaka se vuelve el más amable de todos los monjes y el más tranquilo de todos los monjes. De hecho, mucha gente todavía que tiene odio por las muertes de las personas, si en algún momento explica por qué las había matado. Cuando él entra caminando a algún lado, le tiran piedras o lo golpean, y Angulimala, como Ahimsaka, no hace nada. Se queda, espera, recibe los golpes, sonríe y sigue caminando. Y de esa forma se vuelve, por así decirlo, como el primer gran modelo de lo que sería un budista frente al ataque. Cada vez que uno le dicen algo como budista y no se enoja un poco y le dice, che, pero vos no sos budista, la gente generalmente está pensando sin saberlo, en Angulimala. Y luego, una figura que es vital para entender lo que va a ser el budismo después de la muerte del Buda es Mahakasyapa. Kasyapa es esencialmente el principal de los discípulos en la práctica ascética. Es la persona que más hace énfasis en el retiro, en el no contacto entre la gente que es monje y la que no es monje. Y es la persona que más hace énfasis en, por así decirlo, tener una yanga autocontenida y enfocada en el tema puramente de iluminación personal. Podemos pensarlo como el prototipo del monje perfecto. Mahakasyapa es también probablemente la persona que después del Buda, tras la muerte de Sariputta y Moggallana, es la más cercana a las cuestiones organizativas del Buda. Así que cuando se muere el Buda en sí, sin dejar nombrado un líder de la Yanga, Kasyapa es el que organiza la Yanga y el que, digamos, se presenta como líder y que da el carácter. En esto él tiene una disputa con Ananda. Ananda era un poquito más partidario de tener una actitud más medida. De hecho, el primer concilio que se arma solamente se permite hablar a arhats iluminados. Él le niega la entrada a Mahakasyapa, le niega la entrada a Ananda diciendo, vos no estás iluminado, entonces no podés hablar aquí. Y Ananda, por desesperación y por amor al Buda, teniendo miedo que lo que haya enseñado se haya perdido, una persona muy grande también Ananda, todos eran muy grandes. Kasyapa y Ananda están casi cerca de los 80 también. Ananda se va una noche, en la noche previa al concilio, medita, y por la simple desesperación de no poder ayudar al Buda, se ilumina y puede así entrar en el concilio. Lo deja de entrar en el concilio, pero hay una gran discusión entre Kasyapa y Ananda por la dirección de la Yanga. Ananda, siempre paciente, siempre más tranquilo, acepta la dirección de Kasyapa, pero vamos a ver después que se generan las primeras semillas de las diferentes escuelas en ese momento, justo después de la muerte del Buda. Más allá de esto, Kasyapa es un organizador bastante efectivo de la Yanga, no al nivel del Buda Shariputra, pero cercano, y es quien establece la idea de los monjes. Y recuerden que el primer budismo, el texto no se escribía, se repetía de forma oral, y es él el que organiza tanto cuáles van a ser los primeros textos, es decir, la primera sección de textos para el Canon Pali, ¿no? Cuáles van a ser los primeros poemas que se van a recordar, y especialmente transmisión de los mismos. Por esto, y porque es tradicionalmente el fundador del Zen, ¿no? Sin ahora el Zen no está tan asociado a una cuestión puramente monacal, al principio sí lo estaba, es considerado también uno de los grandes discípulos. Y con la interacción con el resto de los personajes, Moggallana, Nanda, Shariputra, Buda, va a ser quien va a formar el primer budismo. Y el último personaje más importante que tenemos es Mara. Mara es un personaje extremadamente importante. Yo estoy corriendo un poco en el tiempo, con lo cual no me voy a detener mucho en lo que es Mara, pero Mara es una función, Mara es el dios de la muerte. Dios que mata, más que el dios de los muertos. Y es de una forma la figura que tienta o que es el reverso del Buda en algún punto. Digo interesante porque aparte de que solamente es como la figura más, nosotros diríamos con el tentador del Buda, el momento de que él se va a iluminar, lo intenta extraer, también da cierta preponderancia el papel de la muerte en el budismo.
dando a entender que el Buda, cuando se ilumina, esencialmente lucha contra la concepción, o lucha por aceptar la concepción de mortalidad. Lo que es interesante es que Mara no tiene un gran papel en el budismo. Luego de la muerte del Buda, Maras queda como una especie de epíteto para los problemas personales, pero no hay, si bien hay una figura que es el dios Mara, que es un dios que vive en un mundo de los devas, Mara en sí no es que aparece tentando al resto de la gente o intentando bloquearlo, ¿no? Sino que claramente es de una forma la mortalidad del Buda mismo. Hay un texto que es muy interesante, que tiene que ver con cómo el Buda desarrolla su mortalidad y qué es lo que le pide a sus discípulos, que es que está Mara, está el Buda viviendo y él dice, la verdad que yo estoy grande, esto es al final de la séptima década del Buda, y él dice, por ahí me debería quedar aquí, debería emanarme como un Sambokai y quedarme aquí enseñando en este mundo. Y aparece Mara y le dice, ¿vos estás seguro que eso es la mejor idea, Gautama? Recordemos, el Buda ya se había iluminado en esta época, o sea que ya era el Buda en sí. Mara le dice, ¿sabes qué? Si vos le pedís al resto de tus discípulos que decís que esto es impermanente, que dejen a su familia, que el camino del Buda es esencialmente dejar todo, y vos te querés quedar acá de forma permanente. No creo que funcione. Y Buda dice, no, pues a mí me aman, más bien que va a funcionar. Y Mara le dice, bueno, te hago una propuesta. Si a vos alguien te dice que vos no te mueras, yo no te voy a matar, vas a vivir todo el tiempo que quieras en este cuerpo. Entonces el Buda dice, mira qué fácil. Se levanta y va a ver a los monjes y dice, oh monjes, si yo... El Buda el Tathagata está grande, ya está mayor, pero si alguien me dijera que me quedara aquí, yo me quedaría sin morir todo el tiempo que fuera necesario. Es un silencio. Bárbaro. Entonces dice, no, monjes, escuchad, me dice, solo con repetir, ojalá el Tathagata pudiera quedarse aquí por todos los tiempos, yo moraría aquí para dar todas las enseñanzas que ustedes necesiten. Y es un silencio bárbaro. Y entonces el Buda se vuelve a Nanda y le dice, Nanda, si aún tú dijeras eso, yo me quedaría aquí para enseñar. Y Nanda dice que lo vamos a extrañar mucho, maestro, le dice. Y de esa forma, yo creo que Mara sigue jugando un papel en el budismo, marcando el límite de la muerte, ¿no? Fíjense que cuando se muere el Buda, Mara no vuelve a aparecer mucho en las crónicas del budismo. El único lugar que aparece es una cuestión que en la historia de Buddhaghosa, que relatan Taranata, que es que en un momento Buddhaghosa ya se había iluminado, que es un maestro galés del budismo, encuentra a Mara, se ilumina y dice, ¿qué puedo hacer? Dice, voy a hacer un peregrinaje hacia donde se iluminó el Buda, y cerca del Buda y lo encuentra a Mara medio deprimido, porque ya no tenía a su Gotama para charlar, y entonces Buddhaghosa con sus poderes mágicos lo ata bajo el árbol Bodhi, y entonces Mara le dice, bueno, me has vencido en contienda mágica, ¿qué quieres? ¿Cómo puedo pagarte para que me dejes ir? Y Buddhaghosa dice, yo lo único que necesito es, tú conociste al iluminado. Sí, sí, claro, le dice Mara. Vos sos el rey de ilusión, por favor, toma la forma del iluminado, siempre quiero ver su cara. Y Mara dice, bueno, pues algo mejor, toma la forma del Buda y empieza a contarle, empieza a relatar como si fuera el Buda, lo que el Buda decía. Y cuando empieza a hacer eso, a Mara le agarra nostalgia por el Buda y se da cuenta que en realidad la persona que más se había amado en su vida, en ese sentido, y empieza a contarle más y más, hasta que se emociona tanto que se termina iluminando por devoción al Buda. Ese Mara se ilumina, recordemos que en el budismo los dioses son más puestos, ¿no? Es como decir el presidente, ¿no? Y otro Mara toma su lugar, pero el Mara de la época del Buda para el budismo está iluminado. Con lo cual, estos van a ser los actores principales del budismo. Incluía Mara, porque para mí Mara es una figura, Mara y Ananda. Yo tuviera que decir cuáles dos figuras son más importantes para el primer budismo, son Mara y Ananda. ¿Qué figura es probablemente la organizativamente a nivel más importante? Sea Kasyapa,
Y Sariputta y Moggallana ayudaron muchísimo a que Buda puliera sus discursos, pero en Mahāyānānanda yo creo que está la clave entender por qué el budismo al día de hoy sigue funcionando. Estas las figuras, vamos a las enseñanzas del primer budismo. Las más famosas son las 4 nobles verdades, que es lo que enseña en el primer discurso que da en el Parque de Ciervos, ¿no? En Sarna. Entonces, hay un gran problema con la traducción de esto. Yo voy a hacer lo más breve posible, para no extendernos el tiempo. Y las 4 ciudades generalmente se traducen porque la primera verdad dice todo es sufrimiento, la segunda, el apego es la causa del sufrimiento, lo tercero, pero el sufrimiento tiene un final, y lo cuarto dice el camino hacia el óptimo y noble sendero. Pero es una mala traducción en mi juicio. Dukkha, que generalmente se traduce por sufrimiento en el budismo, en castellano y en inglés, en realidad es la negación de sukha, que es placer. Du viene a ser la partícula negativa, ¿no? Entonces, uno tiene placer sukha, o tiene no placer o displacer, que es dukkha. Y displacer a mí me parece una mejor traducción. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es algo muy grande en castellano, en inglés o en los lenguajes de romance. Uno sufre algo cuando yo digo, ¿cómo pasaste? La verdad que sufrí un montón. No es algo que sea simple, es algo muy grave, muy fuerte. Y lo que el Buda dice es, uno puede decir, bueno, pero yo hay momentos que no sufro, yo no estoy sufriendo. Pero lo que el Buda dice es, todos los fenómenos condicionados están asignados por el displacer. Es decir, nunca uno llega a estar realmente en manos del placer, que me parece que es más útil para pensarlo. Uno puede decir, está sentado viendo una película y alguien le pregunta, ¿estás sufriendo? Y uno le va a decir, no. Pero siempre hay algo mínimo de displacer en las experiencias. Y la causa de este displacer tiene que ver con el... Samudaya generalmente le ponen como el apego, pero samudaya, que significa la causa, tiene que ver con la reacción nuestra frente al placer y displacer. Las series de placer, displacer, tienen que ver con el apego o la aversión hacia las mismas. El problema para el budismo va a ser la reacción de uno frente a los estímulos. Uno va a sentir placer y displacer, no importa tanto, sino la forma en que uno se angustia por esas cosas. Y entonces, el Buda va a decir, todo lo que nosotros sintamos va a estar asignado por el placer y el displacer. Por ejemplo, cuando uno va a una fiesta, y la fiesta ya está terminando y uno dice, viene siempre alguien que dice que no termine, que no decaiga, uno puede decir, ahí le estamos pasando bien, pero el hecho de saber que termina, se genera una pequeña sombra sobre la fiesta, ¿no? Esa cuestión media melancólica. Si nosotros pudiéramos desapegarnos de esta idea de que termina, no termina, y simplemente disfrutar, probablemente no sufriríamos este displacer. Pero lo sufrimos. Entonces el Buda dice, hay un camino para dejar este apego, para dejar de estar atrapado en estas sombras melancólicas que nos caen siempre, y que él lo va a llamar el marga, el camino, que después se va a llamar el noble sendero, que tiene que ver con mantener de forma correcta y pensando, ¿no?, que es lo correcto también, una perspectiva correcta, mantener una resolución correcta, una habla correcta, una conducta correcta, un modo de vida correcto, un esfuerzo correcto y una concentración meditativa correcta. El Buda dice, si nosotros desarrollamos un criterio para saber qué es lo que es correcto e incorrecto, y nos mantenemos en estas 8 áreas, vamos a poder soltar vamos a dejar de ser prisioneros de estos ciclos del placer y el displacer. Y esto yo creo que es, de cierta forma, la esencia del camino del Buda. En nuestra escuela nosotros tenemos una pequeña cita del Dhammapada, que es un texto de aforismo del Buda, en el cual dice, comprender qué es lo positivo y lo negativo, lo correcto y incorrecto, cultivar lo positivo y dejar de lado lo negativo es la esencia del camino del Buda. Y yo creo que si quieren buscar una forma simple de entender el budismo es esta, ¿no? Entender que todo lo que hacemos generalmente está asignado por estas series de placer y displacer. Y el comprender cómo desapegarse de soltar ese grillete, estar pensando, estar sufriendo en el displacer o estar atado al placer, ese sería el camino, especialmente del primer budismo. Y este camino tiene 4 características, se llaman los 4 sellos del Dharma. Estos 4 sellos son esencialmente lo que marca que algo sea budista o no.
Después vamos a ver que el camino, la articulación del camino varía muchísimo. Varía muchísimo. Hasta varía la idea de placer y displacer. Pero lo que el Buda mismo sostiene que es budismo, ¿no? Son 4 criterios. En primer lugar va a decir el Buda, todo es impermanente. No hay fenómeno compuesto, sea un fenómeno que tenga más de una parte, que sea permanente. Ni las montañas, ni el mundo, ni el mar, ni la mente, ni nosotros, es permanente. Por lo tanto, si hay un sistema de pensamiento habla de que algo es permanente, eterno, inmutable, no puede ser Buda. En segundo lugar, todos los fenómenos que son impermanentes también están asignados por placer y displacer, que acabamos de ver. En tercer lugar, no hay una esencia y o alma. Este es el principal punto de problema con el resto del sistema upanishádico de la época. Entonces ya vimos lo que eran las Upanishads, que era esencialmente el tipo de enseñanza que hay en la época del Buda. Si el Buda aceptara un alma que fuera impermanente y eterna, que fuera personal, sería otra escuela de la India tradicional. Ahora, esto es lo que la separa del resto. El Buda dice, yo busqué, no encontré un alma, una esencia, algo que sea esencialmente yo y que sea como decirlo, mi núcleo básico. Y tampoco encontré un alma eterna que yo pueda decir, bueno, es el alma de Brahma, que está ahí, Brahman, que está ahí en el cielo o en algún lugar, que aparezca a mí o una chispa divina. El Buda dice, no existe nada de esto. Entonces, en dando en cuenta nosotros entendamos que no somos algo discreto en el sentido de que existimos de por sí, vamos a estar dentro del budismo. En el momento que haya un alma o una esencia o algo por el estilo, dejamos el budismo. Y el cuarto de los sellos dice que, ok, todas estas cuestiones pasan, no hay alma, todo es impermanente, está asignado por displacer, pero hay una salida de esto, que es el nirvana. Pero uno podría pensar, ok, pero si yo no soy nada en sí, yo no soy algo particular en sí, ¿cuál es la salida qué es lo que se libraría, qué es lo que soy yo? Y el Buda va a responder y va a decir, yo lo que soy es un conjunto de experiencias de materia, un conjunto de agregados, es como lo va a llamar él. Y esos agregados los llama skandhas, o khandas en Pali. Esencialmente lo que dice es, no es la descripción que da él, porque es una descripción más moderna, pero por así decirlo, somos como circuitos. Conjuntos de circuitos que cuando funcionan de forma simultánea e interactúan, generan la ilusión de que uno existe de una forma determinada. Ahora, cuando uno de ellos se rompe o dejan de interactuar, esta ilusión se cae y llegamos a la realidad que en realidad somos simplemente una cuestión transitiva, ¿no? Y convencional. No somos nada, como se llama, permanente o eterno. Estos 5 circuitos son la forma, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y las conciencias. Déjenme hacer una mini... Este es muy abstracto, entonces déjenme intentar bajarlo a hacer un poquito más claro, ¿no? Imagínense que yo veo vamos a hacer el ejemplo clásico. El ejemplo clásico es, hay una persona que ve una soga y piensa que es una serpiente y se asusta. Entonces, primero hay un primer momento que hay una persona caminando y de repente ve algo con forma larga. Entonces, primero lo que va a captar es la forma. ¿Qué es la forma? Una forma larga. Y eso va a entrar como información por sus ojos, principalmente, y va a tener su propio circuito. Una vez que ese circuito captó rápidamente esto, va a pasar a sensación. Hay formas que dan sensaciones. Pueden ser una sensación muy grande, una sensación muy chica, una sensación de calor, una sensación de frío, ¿no? Esta forma, en este caso, hace una sensación por ahí más neutral. Luego de eso, que se generó, que se captó la sensación, que no tiene que ver con la forma, digamos, a nivel de estructura, va a haber una percepción de la misma. Va a ser agarrada toda esa información, va a ser procesada de forma que nuestro cerebro entienda, esencialmente, ok, esto es una forma determinada, está apoyada sobre el suelo, por ejemplo, que distinga lo que es el suelo, que distinga lo que es el suelo del objeto, etcétera, etcétera. Una vez que se pudo distinguir, se dijo, hay un objeto X sobre un suelo, va a ir
la información esa iba a ir a buscar contrapartidas a nuestros recuerdos, lo que va a llamar las formaciones mentales, los Samskaras. Podemos decirlo nuestro inconsciente, si queremos saltar mucho a la cuestión occidental. Y una vez que hizo eso, ese inconsciente nos va a mostrar eso, no como hay una forma determinada sobre el suelo, sino lo va a mostrar como lo más cercano que conocen, en ese caso, equivocadamente va a ser una serpiente. Y lo último que tenemos es la conciencia, que es cuando nosotros captamos el objeto, captamos mentalmente el objeto. Esa conciencia va a surgir no como un objeto en el suelo que tiene una forma alargada, que podría no ser una soga, sino que automáticamente surge como serpiente. Y ahí nos asustamos, ¿no? Nos agarra miedo y volvemos y seguimos todo este circuito. Ahora, este circuito que yo hice, que pasa desde la captación de la luz para transformar en información, pasa constantemente todo el tiempo. Nosotros tendemos a pensar que es un proceso que es constante y que ese proceso en sí es la realidad, pero no lo es así. En el caso una percepción incorrecta, unas formaciones mentales incorrectas impiden que uno vea que es una soga, pero aún el hecho mismo de ver una soga en realidad hace pensar que nosotros no estamos captando correctamente las cosas, sino que el hecho de pensar que una soga y yo soy una persona que ve la soga es una ilusión bastante... Espera, déjeme replantearlo un poquito. Estoy dando cuenta que estoy siendo muy largo. El hecho de que uno no ve que esto es un proceso que se va generando y que se va dando por etapas, sino que asume que, hay una serpiente, o hay una soga, o hay una computadora, genera la ilusión de que eso existe de forma única y unívoca, cuando en realidad es nada más que el resultado de una serie de procesos que se van dando uno tras de otro. La idea de yo, la idea de un Atman, en términos sánscritos, viene de que al no ver ese proceso que pasa rápido como fotogramas en una película, nosotros tenemos a pensar que existe un movimiento o que existe algo ahí atrás. De la misma forma que si nosotros vemos una película, bueno, ahora tenemos electrónicas, pero vieron de las viejas que pasan con proyector, y fotograma tras fotograma de un caballo, que en realidad son fotos quietas, da la ilusión de que el caballo corre. De la misma forma, la velocidad del proceso da la ilusión de que en realidad no hay un proceso. Pero Buda dice, no, si nosotros observamos nuestra mente, vamos a ver que claramente hay un proceso que se va dando, ¿no? Desde el reconocimiento de la información hasta el momento en que la información es procesada. Como eso es un proceso que son diferentes circuitos, ¿en dónde reside el Atman? ¿En dónde reside la mente? No reside la esencia básica de la persona. Uno puede decir, reside en la soga, reside en la percepción de la soga, reside en dónde. El Buda va a decir, no reside en ningún lado. El Buda lo que va a decir es, la ilusión de que no hay un proceso, sino que es una sola realidad que es percibida, genera la idea de que hay un perceptor de la realidad. Dado que no hay una sola realidad que es percibida, sino que hay un proceso de realidades interactuados, tampoco existe un perceptor de la realidad de forma unívoca, sino que el mismo perceptor de la realidad, o sea, nosotros, es esencialmente parte del mismo proceso que se da en la realidad constantemente. Y esto es el Anatman, y esto es lo que hace que el budismo pierda absolutamente contacto con lo que es el resto de las enseñanzas de la época upanishádica, porque todas se concentran en purificar el Atman o purificar la esencia para unirse con Dios. Y Buda dice, no hay que purificar nada, porque no hay nada en sí, sino que es parte de un proceso que va generando. Cambiemos uno de los factores de ese proceso y ya deja de tener el mismo resultado. Y esto tiene que ver con la principal de las enseñanzas del Buda, que es la Pratikya Samuppada o Paticca Samuppada, que es la interdependencia. Y esto es lo que liberó el Buda. Nosotros dijimos que el Buda se liberó al final de una noche, y lo que lo terminó liberando no fue el Anatman, no fue el sufrimiento, no fue el dukkha, el placer o lo que sea, sino la comprensión de esto de la Pratikya Samuppada. Lo que el Buda dice es, dado que no hay nada que esté fijo, que exista por sí mismo, sino que todo es resultado de un proceso determinado, el universo que tenemos hoy, la experiencia que tenemos hoy, es el resultado de todas las causas y condiciones previas que pasaron antes. Y todo lo que nosotros hagamos, cualquier cosa, por más mínima que sea, va a generar las causas y condiciones de lo que va a surgir después.
entonces no hay nada que exista por sí mismo. Es decir, no hay nada que exista sin una causa, es una condición. No hay nada que exista en un vacío ontológico, por así decirlo. No hay un ente en ese sentido, porque en realidad, si yo tengo ¿cómo se llama? Yo tengo un objeto, ese objeto es resultado necesario de todas las cuestiones previas que pasaron y llevaron a eso. Yo tengo, por ejemplo, un pañuelito, ¿no? Este pañuelito que yo tengo aquí es el resultado de que un árbol, que el árbol, bueno, que se taló un árbol, entonces el árbol se hizo un pañuelo, y si el pañuelo, requiero que alguien talara el árbol, por aparte requiero que el árbol exista, requiero que la persona exista, requiero que hubiera un contexto en el cual el árbol fuera talado para generarse un pañuelo, requirió el concepto mismo de pañuelos, requirió el mundo, requirió la tierra, el agua, el sol, un montón de factores. Entonces yo no puedo decir que el pañuelo existe por sí mismo. Si yo agarro un pañuelo y lo tengo acá, ahora pareciera que el pañuelo existe, y que es una cuestión discreta, que es esto. Pero, si yo lo pienso bien, esto no podría existir sin todo lo previo. Por lo tanto, no puede decir que esto existe solo, sino que es el resultado de una cadena de acciones. Esta enseñanza, que todo es el resultado de una cadena de acciones y que nada existe por sí mismo, es esencialmente lo que el Buda aprende en el momento de la iluminación. Él mira hacia arriba y ve a través de una hoja el sol surgiendo. Y él comprende que todo el universo está contenido en esa hoja, a través del sol, porque lo que él ve es la interacción de un montón de factores. Pero esos factores no solo son presentes, sino que también son pasados. Entonces, él dice, en realidad, todo el cosmos es interdependiente, ha sido generado de forma interdependiente. Y esa interdependencia hace que no exista nada de por sí mismo y por lo tanto no hay nada que tenga lo que nosotros pensamos que tiene, que es una existencia discreta. Esa vacuidad, ese vacío de existencia discreta, luego va a ser llamado la vacuidad, ¿no? El primer budismo lo llaman los nidanas, que son dos eslabones que hacen, que nos atan al sufrimiento. 12 momentos, un proceso ya no de 5, sino de 12 eslabones, que va haciendo que generalmente uno nazca, viva en displacer y muera. Pero, lo que el Buda dice es, en realidad eso no nos pasa solamente a nosotros, pasa a todos los fenómenos. Todo lo que nosotros pensamos que existe no existe así como nosotros pensamos que existe. Y esto es un punto importante para entender. El Buda no dice que las cuestiones existan o no existan. Él lo que dice es, lo que nosotros no podemos decir es que existen como pensamos que existen. Buda no dice, las cosas no existen, y tampoco dice, las cosas existen. Y las dos otras combinaciones no dice que no existen primero y después existen, o que existen primero y después no existen. Él dice, yo no puedo decir nada de cómo las cosas existen. Lo que yo puedo estar seguro es que de forma discreta y, digamos, y unívoca no existen así, sino que todo es una cadena de causas y efectos. Esta enseñanza es la que hace que el Buda se libere y se transforme realmente en Buda. Y de esto va a salir luego, esencialmente, la vacuidad. Si nosotros vemos el primer budismo es un ejemplo perfecto para mí de este tipo de enseñanza. El Buda, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no vive totalmente alejado del contexto y como meditando diciendo, ya está, me liberé también. Todos los textos que nosotros tenemos del primer budismo, tanto textos budistas como textos no budistas, que en muchos casos son críticos, muestran que el Buda esencialmente está en interdependencia en su contexto social. Él discute con algunas personas, con otras personas directamente ni siquiera discuten. Él enseña, por ejemplo, los kalamas, enseña un sutra muy famoso, se llama el Kalama Sutra, pero se enseña los kalamas, y luego otra gente él va y le dice, esto que yo dije aquí era para ellos, esto otro que te voy a decir aquí es para ti, y adecua siempre su mensaje y adecua siempre su enseñanza al contexto social y político en que está. Y en muchos casos, él de alguna forma intenta cambiarlo, intenta generar nuevas opciones, va cambiando, por ejemplo, las mismas reglas de la Yanga varias veces. Él tiene un tema, surge un problema y quiere una regla, o por ahí revive una regla previa. Entonces, en el budismo el primer budismo siempre vamos a ver esto, ¿no? La percepción de interdependencia.
El Buda no piensa, por ejemplo, que su yanga va a durar porque es su yanga, o que va a tener que liberar a todos los seres, o que va... Sino que el Buda siempre está de alguna forma trabajando con las causas de dependencia. Ve que surge un problema, y entonces dice, ¿de dónde surge el problema? Identifica la causa, y luego intenta cambiar la causa para que el fruto el fruto futuro sea totalmente diferente. En esto el Buda, de cierta forma, muestra el papel importantísimo de interdependencia para él. Así como, por ejemplo, va a ver a los reyes y luego cambia la forma en que se aproximan a los reyes o las donaciones según el resultado de ellas, el Buda constantemente toma este concepto de interdependencia y lo modifica, y lo modifica, y lo modifica, e intenta llegar a poder aplicarlo. Con lo cual, si nos tenemos que quedar con un concepto de primer budismo, yo creo que es de interdependencia. Y para cerrar, pues estamos en hora, yo creo que no hay nada mejor para entender esto que pensar en la palabra que el Buda dice, que el Buda usa para lo que nosotros llamamos meditación. El Buda, para meditación, él lo llama bhava, que significa devenir, y lo pone dentro de bhavana, que significa cultivar. Y para mí el cultivo es una mejor metáfora del primer budismo que otra cosa. Porque cuando uno quiere cultivar una planta, ¿uno qué hace? Uno busca una semilla, pero no puede forzar a que crezca la planta de la semilla, no puede como meter la mano en la semilla y traer la planta hecha. Sino que uno qué hace? Se fija que las causas y las condiciones sean buenas, se fija un lugar en el cual la tierra sea fértil, haya luz, haya sol, haya el agua adecuada. Planta uno una semilla y luego le da agua, saca las malezas, se fija que haya luz. Y eventualmente si uno lo hace así, y la semilla está sana, va a tener una buena planta. Ahora, ¿esa planta existe por sí misma? Es decir, la planta es una cuestión unívoca que existe ahí y por su destino y va a existir siempre, o es el resultado de mis acciones, más la tierra, más el sol, más el agua. El primer budismo va a decir siempre es el resultado de las acciones. Por lo tanto, esa planta, si yo la veo como un objeto único, unívoco y discreto, es una ilusión. Lo que existe es una cadena de acciones que empezó en el principio del universo y va a terminar en el fin del universo, sin fin. Bueno, qué decir esto. Ok, hemos recorrido 10.478.000 temas rápidamente en 1 hora y media, así que ahora vamos a abrir si alguien quiere hacer una consulta. Y ya empezó las consultas, así que, gente, recuerden que pueden sacar del mute si quieren hacer preguntas, y si no, pueden escribirme por chat. María preguntó, ¿cómo se traduce anatta? Anatta se traduce como... Para traducir anatta, tenés que traducir ata, ¿no? Por ahí es más así en sánscrito. Atman, anatta en sánscrito es anatman, ¿no? Ata o atman es un concepto muy difícil, es como si diríamos nosotros alma o esencia. ¿Qué es el alma o esencia? Y va a depender de cada persona. Pero nosotros podemos decir, atman o esencia es la persona, atman es el alma o la persona, anatman o anatta es no atman, o no esencia o no persona. Muchas veces se traduce por no yo, pero para mí no es correcto. Yo es una cuestión más psicológica en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de una estructura psicológica, es lo que yo soy consciente. Atman es algo más complejo, no solamente es la psicología, sino es la idea de la esencia básica del ser. En muchos casos lo vas a encontrar como la chispa divina o el reflejo del Brahman, ¿no? O algo que es la deidad o lo trascendente dentro de uno. Lo que el Buda dice es, eso no existe. ¿Cómo se traduce? Se traduce rápidamente por no Atman o no Ata. A eso se encontrar como no yo, o no persona, o no alma, pero esencialmente siempre es una negación del Atman o del Ata. Y esto, sí coincido, presupone interdependencia y vacuidad. Sin la interdependencia, como yo decía antes, no hay budismo. No hay budismo. Y la interdependencia es la enseñanza más importante. El Buda no es que dice, oh, yo no tengo un Atman y ya con eso me liberé, sino que el Buda descubre que no tiene Atman en la noche que se ilumina, pero no llega a iluminarse con eso. La clave para entender
para entender el budismo es la interdependencia, es la vacuidad. Una vez que uno entiende eso, puede derivar absolutamente todo el resto de las cosas. Puede decir, bueno, yo no tengo Atman, esta cuestión de el mundo es una ilusión, no es que el mundo es una ilusión, pero sino que la forma en que existe no es la que nosotros pensamos que existe, y todos los restos postulados del budismo surgen de eso, pero la interdependencia es la clave. 4 sellos del Dharma. 4 sellos es insatisfacción, dukkha, o displacer, o sufrimiento, impermanencia, anatman, o sea, no yo o no esencia, y el cuarto es nirvana. Es decir, todo es impermanente, todo está asignado por el displacer, no hay un yo o una cuestión eterna, o una alma eterna. Estas 3 cosas son un bajón. Entonces, tenemos la cuarta cosa que nos dicen, ¿saben qué? Igual todo eso es un bajón, la situación actual, pero hay una forma de salir de ella, y ese es el nirvana. ¿Alguna otra consulta más? ¿Comentarios? Puteadas no, es medio temprano, pero si quieren la pueden escribir. Perdón, Lirva, los 3 sellos del Dharma. Sí, algunas escuelas lo ponen 3 sellos del Dharma. Si bien generalmente ponen el cuarto sello del Dharma, el cuarto sello del Dharma está en Nirvana. Depende uno si lo use especialmente para entender qué es budismo y qué no es budismo, versus intentar dar una salida, por así decirlo. 3 sellos y 4 sellos son los mismos, digamos. Cuando uno habla de 3 sellos del Dharma son impermanencia, y displacer y, como se llama, no yo o no esencia. Y si hay un cuarto sello del Dharma es el nirvana. ¿Qué pasa? Si uno va a ver una escuela, si uno, por ejemplo, le preguntan, che, ¿tal cosa es budismo? ¿No? Que es una pregunta de budismo muchas veces se hace. Claramente se aplican los 3 sellos, porque es muy difícil que alguien diga, no, este es el nirvana, ¿no? Salvo que quiera realmente ser budista. Pero, por ejemplo, cuando alguien va y dice, por ejemplo, tal sistema de pensamiento es como un budismo, y uno puede aplicar los 3 sellos. Pero son la misma formulación, simplemente cuando uno dice 4 sellos se le suma el sello nirvana, que es como el sello de, bueno, tu vida es impermanente, no tenés un yo, y la verdad que aparte asignada por el displacer, por lo menos ponete contento, ¿no? Que esté el nirvana. Entonces, generalmente, la mayor parte de las escuelas utilizan 4 sellos. Pero pueden usar 3 sellos, es lo mismo en ese sentido. ¿Cómo se entiende la naturaleza, la impermanencia aplicada a la naturaleza de la mente y la budidad misma? Bueno, naturaleza, habría que ver qué es la budidad misma, primero, y la naturaleza de la mente también. En sí, la naturaleza de la mente también es impermanente, por así decirlo, ¿no? También es vacua. Ahora, son temas por ahí que no caen dentro del primer budismo, en ese sentido, son todas formulaciones muy posteriores. Tathagata viene generalmente 1500 años después del primer budismo. Pero para responderlo de forma simple, en ese sentido, el Tathagata también es vacuo, impermanente, ¿no? Lo que pasa es que una cuestión es decir que algo es impermanente, su naturaleza es impermanente, y otra cuestión, darse cuenta de la impermanencia misma, en efecto. Uno tiende a pensar que la naturaleza de la mente es una cosa, pero no es una cosa, sino que la naturaleza de la mente, si bien uno puede decir, a ver, ¿cómo lo puedo explicar así? Uno puede decir la palabra impermanencia, ¿no? Uno puede decir la impermanencia. Ahora, la palabra impermanencia en sí es impermanente. Nosotros podemos decir impermanencia, pero con el tiempo va a ir cambiando la palabra, el signo que denota eso. Ahora, lo que denota en sí, no necesariamente lo es. En el caso de la naturaleza de la mente es impermanente, si bien el proceso de notar la impermanencia es parte de lo que es la naturaleza de la mente también. ¿Se entiende esto? ¿O lo hice muy, muy complicado? Déjenmelo reformular con vamos a hacer un último intento. Todo en el budismo es vacuo. Como todo es vacuo, implica, y esto de paso respondo la última pregunta que me hizo María, vacuidad significa interdependencia. Todo es interdependiente. Entonces, no puede haber nada, si todo es vacuo, todo es interdependiente, no puede haber algo que sea permanente, ni siquiera la naturaleza de la mente. ¿Por qué? Porque en realidad, si la naturaleza de nuestra mente, de la mente en general, es vacua, eso implica que depende de otros factores. Y esos otros factores cambian, alguno cambia, la naturaleza cambia en sí. ¿Hasta ahí estamos? Estamos. Ahora, ¿qué pasa? El hecho de notar el cambio es una constante.
como todo es impermanente, y como yo puedo notar un cambio, el cambio en sí es constante. ¿Se entiende? Eso no cambia. Entonces, esa naturaleza de la mente no cambia en sí. Pero el contenido de la naturaleza de la mente, por así decirlo, el proceso de la naturaleza de la mente, sí es totalmente impermanente. Ahora lo explico un poco mejor, Andrés. Excelente. Es complicado, digamos, es muy complicado porque hay un montón de términos, tatagatagar, y eso, los vamos a ver bastante más adelante, pero esencialmente es importante entender esto de que en realidad no va, digamos, si bien lo que vamos a ver va a cambiar, el hecho de ir a buscarlo no cambia. Perdón, Cere, me vas a decir algo. No, lo que quiero por ahí destacar o señalar que la capacidad de síntesis que tenés, Fede, es increíble. O sea, no sé si estamos entendiendo de lo que estás diciendo en una hora, ¿sí? Es como 80 bibliotecas. Lo quiero señalar porque uno por ahí te hace una pregunta, ¿qué la va a cuidar? Y es como que, gracias, me parece que es. No, pero hay que señalarlo porque es... La capacidad de síntesis no es como muy normal, entonces yo lo quiero señalar. Muchas gracias, Cere. ¿Cómo andan, chicas? Increíble. Ahora, vamos pero muchas gracias, Cele. La verdad que, bueno, a mí me gusta, y justamente lo que estudia, así que, más que bienvenidas, gente, ojalá pueda servir, ojalá pueda servir. Hay una pregunta que es buena, por ejemplo, a mí me dicen, el Bond acepta la forma, Bond que acepta con forma de budismo y la palabra eterno aparece. A ver, cuando aparece la palabra Yundrum, ¿no? Que es el Bond eterno. Hay que entender que en el budismo hay un montón de cuestiones que son hiperbólicas. En toda la India hay un montón de cuestiones que son hiperbólicas. Y en el Bond también, uno también puede decir el Dharma eterno, ¿no? Puede decir un montón de cuestiones, pero en realidad hay que distinguir lo que es el discurso hiperbólico de los 84.000 Budas y los millones de enseñanzas así, versus, uno puede decir, hay 84.000 puertas de la enseñanza, hay 84.000 enseñanzas. ¿Qué cuenta con una enseñanza, no? Esa es la primera pregunta. Y segundo es, hay que entender que muchas de estas son hipérbolas. El Bond, en realidad, está aceptado como una... Hay que ver también quién acepta el Bond como una forma de budismo, ¿no? El Bond tiene cuestiones, determinados textos del Bond rompen con esto. Hay un texto del Bond que hablan de un creador eterno, por ejemplo. En ese sentido, habría algo que no es anika, no es impermanente, y que no es anatta, que tiene una esencia en sí, discreta. Entonces, en ese sentido, no sería budismo. Ahora, lo que pasa es, una cuestión es la aceptación del Bond como una escuela de espiritualidad tibetana, que es una cuestión. Otra cuestión es la aceptación del Bond como budismo, es otra cuestión. Y una tercera cuestión es quién acepta que el Bond es una escuela de budismo, como otra cuestión. Más allá de que otra pregunta buena sería, ¿por qué es tan importante que lo sea? ¿No? En ese sentido. Yo creo que si uno le pregunta, y ni siquiera el Bond es una sola cosa, nosotros sabemos que aún dentro del Yundruk Bond, que es el más famoso, hay un montón de variantes, y hay otros tipos de Bond, ¿no? Está el Nim Bond, por ejemplo, que es el Bond antiguo. Entonces, son preguntas muy amplias en ese sentido, ¿no? Yo lo que les diría como concepto general, si ustedes se quieren llevar algo, saquen esto. Tomen los 4 sellos del Dharma como criterio, ¿no? Entonces, si uno habla, por ejemplo, de que, no sé, tal persona puede elevar sus vibraciones y unirse con algo, eso probablemente no sea budismo. ¿Por qué? Porque implica que hay algo discreto que puede ir cambiando, por ahí es impermanente, pero que es discreto, y que eventualmente va a haber una unión con otro objeto en sí, ¿no? Sea con Dios, Shiva, o no sé, o con Papo en la tierra de las motos. Eso implica que hay algo discreto. Entonces, eso probablemente no sea budismo. Ahora, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, te dicen, no, en realidad, esto de elevarse y unirse es una metáfora para tal cosa, eso puede no serlo, ¿no? Siempre lo que digo aplica en estas 3 cosas. Después, va a haber mucha variación. Ahora, en realidad, por ejemplo, el tema del Bond, si ustedes quieren, después yo les comento mi opinión del Bond en sí. En muchos casos yo creo que es como budismo. Tiene algunas cuestiones que claramente son externas que no, pero esto va a pasar muchísimo. Hay una religión muy famosa que se llama la religión del maniqueísmo, que nosotros lo tenemos como un insulto, pero que en realidad, cuando decimos vos sos maniqueo, es como es un insulto, pero que en realidad fue una religión súper importante en todo lo que es Asia Central por muchos años, que
es derivada del budismo, pero nosotros podemos ver que hay maniqueísmo más budista, que esencialmente es un Mahayana un poquito más cristianizado, por así decirlo, pero es un Mahayana. Y luego tenemos maniqueísmos mucho más islámicos, en el cual hay una cuestión discreta. Entonces, ¿el maniqueísmo puede ser considerado budismo? Y depende cuál versión agarramos. Lo mismo pasa con el mundo, ¿no? Y la última pregunta, ya estamos en la hora de hecho, es de Grace sobre ¿de qué puede ser el Sutra del Corazón? Bueno, el Sutra del Corazón, hay un gran tema con la adaptación también. No es el primero de los sutras del corazón Prajnaparamitas, en realidad es un género de literatura, no es un texto. Yo entiendo que ahí está diciendo lo que se dice Prajnaparamita Hidraya, que es el que tiene el mantra del Gate Gate, ¿no? En ese sentido, es un texto de más o menos 500 años después de la muerte del Buda. Ahora, ese texto no explica la sabiduría suprema de la Bhagavad Gita, quiero decir, es un texto que intenta articularlo, pero no es ni el primero ni el único. Mucho previo a eso, de hecho el primer texto impreso del mundo es el Vajrayika, que es otro sutra Prajnaparamita, lo va a encontrar por el Sutra del Diamante, y ese texto también habla de la vacuidad de sentido. Y mucho previo a eso son los primeros textos de Gandhara, que son justamente la zona donde después el Buda fue a estudiar, teóricamente, que son textos que hablan muchísimo de vacuidad. Quiero decir, el tema de interdependencia, en cualquier versión que nosotros agarremos, cualquier versión, va a estar, y recordemos, interdependencia igual a vacuidad. Vacuidad es la forma cool, es el rebranding, por así decirlo, en temas de empresas, que se le hizo interdependencia. Que ni siquiera lo hacen a Nagarjuna, es bastante previo a Nagarjuna. Y esto pasa porque justamente el primer budismo considera que interdependencia es lo principal de toda la enseñanza del Buda, y luego la gente se empieza a olvidar de eso, y empieza a irse por la cuestión más metafísica, por así decirlo, y empieza a hablar del karma, y si en realidad yo hago esta acción, después la compenso con esta acción, y y empieza a generarse una cuestión mercantilista de, vos ahorraste 300 karmas, entonces ahora tenés 300 karmas para gastar, ¿no? Si gastas 305 estás en deuda. Justamente la idea de esto de la vacuidad es un intento de un montón de maestros, Nagarjuna incluido, y probablemente el más famoso, pero no el primero ni el único, en decir, ok, recordemos que todo eso es una metáfora, recordemos que la interdependencia es lo principal, y pongámosle un nombre más canchero, pongámosle vacuidad, ¿no? Llamemos la vacuidad, pero eso es lo que hay que enfocarse. Yo creo que es correcto, ¿no? Es correcto. Recordemos que la bodhicitta, esencialmente, que para el Mahayana es lo principal, es la unión de la vacuidad con la compasión, ¿no? No es una u otra, sino que es la indivisibilidad de eso. Con lo cual, sin vacuidad y sin interdependencia, no tenemos absolutamente nada de budismo. ¿Entendí esa idea? Bien, gracias. Bueno, gente, ¿alguna otra consulta? ¿Pregunta? Si no, ya nos pasamos 5 minutos. Perdón que me pasé. Próxima vez intentaré hacer un poquito más sintético. Gente, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, espero verlos en la próxima, ¿les parece? Sí, Fede, gracias. Gracias, Fede. Gracias, Fede. Buenísimo. Chau. Chao, gente, saludos a todos. Igual, chau.